no estamos en temporada, las juntas, como no tenemos prácticas, porque no podemos tener contacto en el campo con los jugadores, las juntas son un poquito más largas, entonces es una junta de 1 hora con los equipos especiales. Normalmente lo que tratamos de hacer es que los primeros 10 minutos se hablan de puras cuestiones de concepto de equipo y el resto de la junta abordamos ya los temas más específicos de estrategia, cómo vamos a hacer el regreso de kickoff, revisamos video de la práctica, etcétera, etcétera, pero todos esos conceptos que manejamos en cuanto a la formación del equipo también van integrados a lo que es la presentación de lo que es el video de práctica o la revisión del juego de la semana pasada. Cada vez que sale algo, tenemos el énfasis y el lenguaje, las palabras específicas, ¿no? O sea, vemos que un jugador se detiene y no le pega por la espalda a un posible tacleador, de inmediato todo el mundo, evasión de castigos. O vemos a un jugador que hace un segundo esfuerzo y va adelante del corredor, decimos mantenerse en la jugada con más tiempo que el rival, etcétera, etcétera, pero ya es algo que los jugadores tienen identificado. Entonces, eso es un bombardeo constante y tenemos juntas todos los días. Entonces, eso es algo que pues tal vez sea una ventaja para nosotros porque podemos programar las juntas, pero yo creo que en México no tienen restricciones en cuanto a tiempo por reglas de liga. Las restricciones son más bien cuestiones de vida familiar, etcétera, que pues hay jugadores que trabajan, que viven lejos, que tienen otras actividades, entonces no hay manera de tenerlos ahí cautivos. Yo creo que existiendo la posibilidad de que haya juntas, lo ideal sería que antes de cada práctica tener una junta de unos 15 minutos y estar mencionando todos esos puntos, porque si eso no se aborda en un aula de clases o en un ambiente que sea un poquito más de aprendizaje, es difícil. En el campo los jugadores lo que quieren es jugar y si tú les estás hablando de hábitos y de confirmación de validez, etcétera, etcétera, pues les entra por un oído y les sale por el otro. Ellos lo que quieren es cachar la pelota y correr a máxima y empezar a taclear. Entonces, se necesita tener ese ambiente de instrucción primero y después que los jugadores ya se den cuenta, bueno, todo eso que nos están platicando y me estoy durmiendo en la junta, ya veo por qué. En el campo pues, no tiene la misma efectividad. Yo considero que se debe de hacer antes en lo que sería un aula de clases, o bueno, si no es en un aula de clases, pues aunque sea antes de estar en la práctica, ¿no? En la tribuna o ahí en el campo se juntan y un poquito platicar de eso. Gracias, Carlos. Una pregunta más, nada más para tener una duda. En estas juntas con los jugadores, ¿estás solamente tú como coordinador de equipos especiales o te acompaña alguien más del staff? Todo el equipo todo el staff participa. Otra vez, vuelvo a recalcar, el énfasis es que los equipos especiales son la base medular o el cimiento del equipo. Entonces, desde el head coach hasta los utileros, todo el mundo está en la junta, todos participan y cada coach juega un rol, ¿sí? Todo el mundo tiene una participación dentro de la junta, todos los coaches tienen una manera de involucrarse, cada uno coachea una parte específica de los equipos especiales. Una cosa es el coordinar y hacer que todo el mundo se organice y otra cosa es estar coachando específicamente cada posición, el que coachea a lo que serían los gunners afuera en la patada de despeje, el que coachea, nosotros tenemos una patada que le decimos de escudo que es spread, entonces hay uno que coachea los escudos, el otro que coachea al centro largo, el que está a cargo del lado derecho, el que está al lado izquierdo, el que se encarga de los regresadores, todos los coaches participan, ese es el momento de integración de todo el equipo.
Ok, muchas gracias. Carlos, tenemos una pregunta de Rubén Ramírez que me la mandó vía, bueno, escrita, y te la leo. Cuando Sí, comentas que no hay que echarle la culpa al jugador, ¿qué sugieres hacer con el jugador cuando comete un error en un partido? pues únicamente primero ver por qué cometió el error. Es porque no entendió el concepto de la jugada, no tiene la capacidad atlética, está lesionado, se confundió o el jugador de enfrente es mejor. Primero hay que analizar cuál fue el problema. Y en segundo lugar, haciendo un análisis objetivo, pues hay que nosotros como coaches tomar la decisión, bueno, si este jugador está cometiendo un error, o ya no mando esa jugada porque no la podemos ejecutar, o sustituye al jugador con otro que sí la puede ejecutar, o sea, al final de cuentas todo recae sobre el coach. O sea, no podemos estarle echando la culpa a los jugadores por el ganar o perder. Nosotros tenemos el control. Ay, no, es que perdimos porque llovió, o perdimos porque hacía mucho frío, estaba muy resbaloso. Pues llovió para los dos equipos y estaba resbaloso para todos. Nosotros tenemos que contemplar esas situaciones. Otra vez, administración por anticipado. Y tengo que llevar un plan de juego contra lluvia, uno contra frío, uno contra calor, otro contra viento, etcétera, etcétera. Tengo que contemplarlo porque al final de cuentas yo soy el que está mandando el juego. Y si no preparé a los jugadores de la manera adecuada, pues no es la culpa del jugador, es mi culpa por no haberle enseñado o mi culpa por no haber puesto al jugador adecuado. O sea, a lo mejor suena un poco radical, todo el mundo se quiere lavar las manos, pero eh, todo el mundo tiene un grado de participación, pero nosotros, siendo los que tenemos la decisión en nuestras manos, yo creo que es la responsabilidad recae sobre nosotros. ¿Qué hacer con el jugador? Bueno, volverle a explicar, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, lo vamos a volver a hacer, así es como si ya vuelve a fallar, bueno, pues no lo puede hacer, entonces hay que ver la manera de atacar con otra estrategia. Ok. Rubén te da las gracias, Carlos. De nada. Bueno, si no tienen otra pregunta, pasamos a la siguiente. A una más, espérame, ya me salió una más de Rubén. A ver, Ok. ahorita te la digo. La estoy escribiendo. ¿Qué tipo de jugadores tienes en tu equipo? Características, es lo que te pregunta. En qué fase? ¿En la cuestión de pateo o en general? En general. Mira, nosotros a la ofensiva, o sea, bueno, en general, porque yo creo que esto es una característica de todo nuestro equipo. Buscamos tamaños, sí, en ciertas áreas, la cuestión de las líneas, obviamente, pero nosotros, más que tamaño, preferimos sacrificar el tamaño y esa corpulencia por velocidad y habilidad en cambio de dirección. Tenemos jugadores muy rápidos que tienen la habilidad de, muy explosivos y tienen la habilidad de cambio de dirección en distancias cortas. Por lo mismo, defensivamente jugamos una defensiva 3-4. Con tener 6 grandotes que nos estén apuntalando la línea defensiva, tenemos 4 tiros de linebackers que se mueven rapidísimo y lo mismo nuestros profundos. Y esto también va derivado de que a la ofensiva jugamos lo que es run and shoot, que es pues una ofensiva netamente pasadora. De hecho, tenemos 5 jugadas por carrera, las cuales utilizamos muy poco, pasamos no sé, el 90% del juego. No utilizamos fullback, no tenemos ala cerrada. Este año, como teníamos un jugador que había sido ala cerrada en high school y tenía buenas manos, empezamos a utilizar un poco de formaciones de un back con ala cerrada, pero pues nuestra ofensiva es realmente pasadora. Entonces, ¿qué tenemos? Receptores en la parte interna, los slots muy hábiles, de mucha velocidad y con mucho cambio de dirección.
Afuera tenemos jugadores un poquito más